And welcome y bienvenidos una vez más a otra entrega de Los Manes X, unos manes que hablan de todo pero como que no sostienen nada, y como siempre les acompaña el teacher o T-shirt y obviamente la persona que yo sé que todos ustedes están esperando, el queridísimo tío Bollman, Uncle Bollman. Si no lo puedes encontrar solamente búscalo en redes sociales, Spotify, YouTube. Y obviamente estamos entrando en todas las plataformas de stream que más podamos, para que entonces ustedes nos busquen por ahí y en las otras plataformas nos vayan dando un me gusta, nos vayan siguiendo, para que nos vayan acompañando en esta búsqueda, y lo voy a poner así en unas comillas bien grandes, abro y cierro comillas, búsqueda de la verdad. Sobre todo el todo conocimiento, ¿cierto, tío Bollman? ¡Hombre! Aquí lo que sale de nuestras bocas es cualquier cosa menos, algo parecido a la verdad. Y que no sostenemos por fuera en la calle. No, jamás. Específicamente. Y bueno, mi querido tío Bollman, yo creo que hoy tocó uno de los temas sensibles, como siempre, nosotros tocando temas sensibles. Todos son sensibles ahora ya. Exacto, todo ya se volvió sensible, específicamente. ¿Qué cuerdita vamos a tocar hoy, bro? Hoy vamos a tocar una cuerdita que parece más bien un laúd, y es la cuerdita de... Y lo vamos a dividir en tres partes. Listo, vamos a trabajarlo como siempre en tres secciones. La primera parte, y la base de todo este circo, cambio climático. ¿Okay? Vamos a arrancar con cambio climático. Yo sé, se le cambia a uno el clima de solo pensar en cambio climático. Para la segunda parte vamos a entrar en lo llamado, o voy a decirlo, no sé si mal llamado, tío Bollman, tú me corriges, crisis climática. ¡Oh, no! La extinción mundial del universo. Del universo, conocido y por desconocer. Correcto. Del planeta. Del planeta. Y, obviamente, nuestra tercera parte, que es como la parte donde juntamos todos estos preludios. Donde peleamos. Donde ya tenemos esa famosa discusión y que los invitamos a que nos comenten, bueno, aunque nos comenten en todos, pero yo sé que aquí es donde van a comentar más, la farsa climática, que básicamente yo creo que sería como la crisis climática / farsa climática, pero eso yo creo que lo vamos a dejar, tío Bollman, para que sean todos nuestros oyentes, nuestros 2 o 3 oyentes, los que juzguen bajo la información que vamos nosotros a estar pasando acá, y ellos tomen las decisiones. Entonces, tío Bollman, vamos a empezar con lo siguiente: cambio climático, ¿ok? El cambio climático. Arranquemos con el cambio climático. En el cambio climático, tío Bollman, y yo estoy seguro que tenemos una información muy regada, porque tenemos científicos, recientíficos y mil cantidad de bases científicas sólidas sobre las que se basa. Expertos en la materia. Pero entonces empecemos, ¿por qué no empezamos hablando de algo de cambio climático, tío Bollman? Y obviamente para que lleve la batuta. En el cambio climático tenemos que hacer referencia a esta época, es decir, tenemos siempre que hablar es desde que la humanidad, o tenemos que hablar es desde que, digamos, la industrialización o la era de la industrialización comenzó, o podemos mencionar también casos de cambio climático en las eras pasadas. Pues, yo no sé. A ver, es que lo que llaman cambio climático, pues es una redundancia, es que el clima cambia. Todo el tiempo está cambiando, ¿sí? Nosotros ya de por sí incluso tenemos un esquema de cambio que serían las estaciones, ¿cierto? Correcto. Mientras que en un hemisferio está cayendo mucho el sol, en el otro no está cayendo tanto. Entonces, por ende, se da esta fase de transición de verano-invierno. Entonces ya tenemos ahí un pequeño factor de cambio climático solamente en un año. El clima está todo el tiempo cambiando. Y lo que tú mencionaste ahora, o sea, esto no, que la historia del mundo no partió de nosotros, ¿cierto? Hay millones de años detrás de nosotros. Hay una cantidad de eras geológicas detrás. Entonces es evidente que durante todas esas eras el clima ha cambiado por muchísimos factores y nosotros no estábamos ahí, ¿cierto? Entonces, sí. Hay ahora la creencia, vamos a ver si se intenta desmitificar o por el contrario se intenta reforzar que ha habido cierto cambio en la temperatura del planeta
por la intervención humana desde esa fase de industrialización que ha pasado aproximadamente hace 200 años. Sí, ahora, evidencias digamos que se han encontrado por parte de los expertos en cuanto a cambio climático. Me voy a referir solamente como a una de esas bases, ¿cierto? Eras del hielo, que creo que ni siquiera ha sido una. No sé si ha sido muchas, men. O sea, es decir, ha habido incluso durante desde la creación de la Tierra, ha habido 4 lo que llaman tierras bola de nieve, es decir, donde el planeta absolutamente, incluso hasta lo que nosotros llamamos Ecuador, por supuesto en su momento no existía, toda la Tierra estaba cubierta por hielo, incluso por una muy densa capa de hielo en el océano, casi de 1 kilómetro de espesor. 4 veces, sí. Ahora, otra cosa son las glaciaciones, es decir, que hay una enorme capa de hielo que se pasa a la zona continental desde los polos y afectan parte de la Tierra. Nosotros, en este momento, para que la gente se sorprenda, estamos en una era glaciar. No hemos podido salir de la última era glaciar, que es la era glacial del Cuaternario. Nosotros en este momento estamos en el Cuaternario, la era cuaternaria. El Cuaternario viene desde hace 5 millones de años. ¿Sí? Y solamente desde hace 10.000 años aproximadamente es que empezó lo que llaman la era del Holoceno, que es una era de ¿cómo se llama esto? De interglaciar, ¿sí? Hay una era interglaciar, que estamos en una era glaciar, pero se pone muchísimo más caliente el clima, ¿sí? Esto es por otros factores que la verdad no quisiera explicar, porque muy complicados, pero digamos que dentro de esa enorme era glaciar del Cuaternario, nosotros tenemos entonces fases de glaciación, de interglaciación, de glaciación, interglaciación. Claro que lo estoy haciendo al revés. Esto de para acá es que es más caliente. Y esto de para acá es que es más frío, ¿cierto? Estamos en esta enorme era glaciar y estamos en un interglaciar, que los interglaciares aproximadamente se demoran 10.000 años. Esa es la preocupación que se tiene. Porque técnicamente esta era interglaciar ya debería estarse acabando, lo que significa que debería empezar a enfriarse un poco más el planeta. Obviamente esta fase de cambio, si uno lo nota en las gráficas de glaciar e interglaciar, cuando ya está muy en la punta baja del frío, en la era glaciar, hay inmediatamente un pico hacia arriba en la temperatura. Por supuesto, este pico no se da pues en 20 años, ¿no? Correcto. Aproximadamente en 1000 años o en 2000 años. Entonces hay un pico muy alto y luego en ese pico no se mantiene demasiado. Son 10.000 años interglaciares de calor y luego vuelve a bajar, pero ese sí baja muy progresivamente. Y ese puede tardar incluso 100.000 años. Uf. Entonces ahí es donde está el enorme problema. O sea, nos vemos siempre en la coyuntura. Es que el planeta es agreste desde su creación. Nosotros, claro, vemos, ay, muy linda la naturaleza y los bosquecitos y la mariposa y toda la mierda, pero men, es que el planeta es agreste y el clima ayuda también a eso. O sea, la vida apareció gracias precisamente a estos fenómenos climáticos que están todo el tiempo en cambio. Entonces nosotros decidimos, bueno, eso de decir es un decir. Si nos gusta el calorcito o nos gusta el frío, pero el frío va a ser inevitable. Entonces, esto a muy grandes rasgos. Si hay más preguntas, pues, niño, usted tiene preguntas. vamos a ir aclarando, exactamente. Pero entonces, bueno, antes te quiero tirar un dato pues ahí de teacher en inglés. Tíremelón. ¿Cómo te parece que cuando hablamos del país, en inglés decimos Ecuador? Pero cuando hablamos sí, en inglés, del país, Ecuador. País, okay. Pero cuando hablamos de la zona ecuatorial, lo decimos Equator. O sea, mírame la diferencia. Sí, porque... Me encanta los gringos de mierda. Pero digamos que es para tirar el dato, porque muchas veces, y esto siempre me presenta a mí, una confusión entre Ecuador, el país, y the Equator, para decir la zona ecuatorial. Entonces las personas a veces confunden, dicen es que la línea del Ecuador, sí, obviamente pasa por Ecuador, pero no tiene que ver una cosa con la otra. La línea del Ecuador es esa línea
Espérame, ¿es que transversal? No. Ese es un ¿Vertical? meridiano. Meridiano, okay, exacto, creo que es un meridiano. No, el meridiano no es Greenwich. Bueno, sí, tienes toda la razón. Ese Sí. es un, bueno, no sé. Bueno, yo también, bueno, se me Bueno, acaba, bueno, me acaba de corchar. Después nada. les devolveremos ahí el dato. Pero para que no lo confundan, una cosa es Ecuador y la otra cosa es Equator. Una cosa es la zona ecuatorial o el, no sé, voy a decirlo el meridiano ecuatorial como para que no me pierda aquí como el hilo. Y la otra cosa es hablar del país. ¿Listo? Sí, la Entonces, zona ecuatorial. exacto. Pero En entonces, inglés. en inglés, correcto. Ahora, volviendo entonces al tema, mi querido tío Volman. Y que, obviamente, por eso yo te lanzo esa pregunta, porque yo digo, listo, entonces no había una intervención humana y sin embargo se producen toda esta cantidad de cambios. Claro. Listo, Obvio. entonces vamos, sí, dinos, tío Sí, Volman. sí. ¿Cuál? No, no. No, 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 porque ya me iba a empezar a venir un poco más hacia acá, un poco más hacia acá, digamos en unas Bueno. eras Sí, donde... pero es que Sí. no, el asunto es que no se puede desprender de alguna manera. A ver, es que todo depende también de la era geológica, Ujú, pero digamos que hay una cosa que yo siempre le pregunto a la gente sobre este tema y es, ¿tú cuál crees que es el mejor clima o el clima óptimo de la Tierra en el que estás viviendo? Este ujú, clima es el óptimo para ti, claro, es el clima óptimo para nosotros porque nuestra civilización está en este momento fundamentada en este clima. ujú. Pero al ser humano le tocó la última era, pues la última Era de era de hielo. hielo, Ujú, ¿cierto? Y de ahí prosperó. Es más, incluso se logró pasar al resto de continentes. Es más, ujú, los dos continentes de Asia y de América estaban conectados precisamente por un puente de hielo. Y así se ujú. lograron pasar al continente americano desde el continente asiático. Entonces, fue gracias a esa era de hielo. ¿Y cómo estamos ahí? Vestidos con harapos, con unas cuantas pieles por ahí de algún animal. O sea, Si acaso hasta teníamos el ahí. fuego y algunas herramientas Exacto. rudimentarias. Rudimentarios, exactamente. O sea, no estamos hablando de que ahí teníamos carros que funcionaban Nah, con combustibles fósiles, porque de hecho el fósil apenas estaba en ese no, proceso no. de descomposición para convertirse en lo que más adelante nosotros vamos a conocer como el petróleo, correcto. O sea, apenas estaba De por abajo. fosilización, La que ya fosilización. de años y años. Exactamente. Apenas estaban en ese Millones. proceso. Y no había nada más. O sea, lo que teníamos era fuego, lo que teníamos eran unas herramientas Sí, y es que no no había nada teníamos más. nada, ¿sí? Y sobrevivimos a una era que para nosotros es mucho más agreste. Es que el Muchísimo frío es más. muchísimo peor que el calor. Muchísimo. O sea, lo que mata más a las personas en el mundo en cuanto a efectos climáticos Efectos es el climáticos. frío que el Exactamente. calor. Sí, hay olas de calor horrible y hay gente que se muere por esas olas de calor, pero es muchísimo peor el frío. El Mata frío, más el frío. el frío, Pero necesitamos estos harapos allí. hay de ahí la razón. Entonces, si nos venimos más hacia estas eras, tío Volvan, entonces aquí voy a empezar ya a mezclar en el cambio climático, digamos, ¿cómo decirlo? Digamos los animales muertos. Correcto, porque sí, 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 cuando hablo de los animales muertos, a lo que me refiero un poquitico, El cementerio de mascotas. el cementerio, para quienes no nos sigan, el cementerio de mascotas nunca lo hemos mencionado. Pero listo, digamos que hablando de ese, no del cementerio de mascotas, sino hablando de esta parte, digo yo, la era, y esto fue una era que se vivió mucho en el oeste, en el viejo oeste, ¿cierto? Se mataban muchos animales porque de estos animales se sacaba, pues obviamente la carne, los búfalos, ¿cierto? Y solamente voy a hablar de esta zona, no voy a hablar de todas las zonas del mundo donde esta práctica seguramente ya venía y venía por tradición. Las pieles, los abrigos que se necesitaban, pero resulta que ahora, según los estudios, nos dicen que, por ejemplo, cuando los mataderos, todo esto de lo de la carne, para procesar la carne que se comen pues las personas, se gastan muchos litros de agua, ¿cierto? Para poder, digamos, hacer todo este proceso de lavado, todo este proceso de esto, pero también tiene que ver con una contaminación que se eleva esa parte de ese muerto, digámoslo así, esos cadáveres, y generan unas especies de nubes verdes, no sé, tal vez estoy, porque quiero ser como muy práctico en esto, yo creo que nosotros no las percibimos, pero eso va generando una contaminación. Listo, entonces si nosotros nos vamos al pasado, ¿cuántos Ese fluyo, eso. animales, cuántos animales, solamente hablemos por ejemplo de dinosaurios o hablemos de mamuts, para tocar un poquito lo que acabamos de decir de la era del hielo, pero también hablemos entonces de las vacas y el asesinato de los búfalos
a nivel mundial. ¿Cuántos se han matado? ¿Cuántos de esos animales que murieron en el pasado para poder alimentar las bocas en su momento generaron esos efectos en el cambio del clima? ¿Cambiaron ellos la temperatura? No, 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 para nada, no tiene nada que ver. No que, no que yo sepa. No que yo sepa. No, nada que ver. A ver, lo que pasa es que aquí hay que diferenciar dos cosas. Sí, el clima del planeta cambia por muchísimas razones. Una de las principales, por lo menos en esta era de hielo que les digo del cuaternario, es algo que un científico serbio descubrió, que son los llamados ciclos. Bueno, esto se da por el apellido Milankovitch, ¿sí? El apellido del man. Entonces esos apellidos esos ciclos tienen que ver con la rotación de la Tierra, ¿sí? El eje que tiene la rotación de la Tierra. Y como tú sabes que esto es una esfera que gira, gira como un trompo, ¿cierto? Entonces, como es un trompo, también ese punto de eje central que para nosotros está en los polos, pero en especial en el polo norte, él empieza a girar durante ciertos ciclos, durante muchísimos años. Y lo otro es la órbita, la excentricidad de la órbita, también tiene mucho que ver. Pues la excentricidad de la órbita a veces cambia. Para nosotros no lo hemos visto desde el colegio, son unos círculos así, ¿cierto? Que en el medio está el sol y hay un poco de círculos alrededor. El asunto es que no son círculos, realmente son óvalos, ¿ok? Y esos óvalos a veces son un poquito más circulares, a veces son un poquito más extensos. Esos cambios se dan alrededor de 100.000 años. Ah, qué coincidencia, ¿cierto? Una era glaciar, una glaciación se da durante 100.000 años. Y luego también tiene que ver lo que yo les digo de la precesión, en este caso, del eje de la Tierra, que le está girando como un trompo, ¿sí? Y la otra cosa es la oblicuidad. Ese pequeño ángulo a veces cambia un poquitico, la oblicuidad de ese ángulo. Ese ángulo en este momento, y por eso es tan famosa, apunta hacia la estrella polar, o la estrella Polaris, ¿cierto? Polaris, siempre, correcto. Polaris. Entonces, si tú estás en el polo norte, lo que vas a ver siempre encima de vos es la berraca estrella Polaris, porque está dirigiéndose ese ángulo de la Tierra hacia allá. Entonces, esto es el ciclo de la precesión de esto del trompo, dura 26.000 años. Ah, qué coincidencia. El interglaciar también más o menos dura esa época. Y la otra oblicuidad, que tiene que ver con este pequeño movimiento del eje, el ángulo, en este caso es de 41.000 años. Entonces, fusionando todo eso, eso va a hacer que llegue más o menos calor del Sol. Otro gran factor también son las manchas solares, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de manchas solares, va a llegar una cierta cantidad o no de energía solar. También puede darse de explosiones... ¿En el Sol? No, me refiero a otras explosiones de otros supernovas, ¿sí? Ok, supernovas. Pueden incluso afectar un poquito la temperatura del planeta. También tiene que ver de pronto la actividad volcánica, ¿sí? Que eso afecta. Por ejemplo, la actividad volcánica no aumenta demasiado el volumen de dióxido de carbono que lanza la atmósfera, ¿sí? Porque hay que ser francos acá. Entre todo lo que se emite de dióxido de carbono, el hombre se lo borra, ¿sí? Son aproximadamente el 90% de las emisiones. Y solo el 1% es de los volcanes. Entonces, nosotros estamos emitiendo una cantidad de dióxido de carbono. Problema con el dióxido de carbono, que se genera el tal efecto invernadero. O sea, que ciertos gases llegan a la atmósfera, se concentran ahí. Entonces llega el sol, los rayos del sol se intentan devolver, pero no pueden. Entonces lo que genera es una especie de calor. Que el dióxido de carbono no es el único gas de efecto invernadero, eso hay que aclararlo también, ¿sí? También está otro muy peligroso que incluso es peor, que es el metano, ¿sí? Correcto. El otro sería el óxido nitroso, que también nosotros estamos ahí porque necesitamos fertilizantes para que los vegetarianos puedan comer. Pero espérate, tampoco aclaraste un poquitico lo del metano. El gas metano era gracias, porque el gas metano ese era el de las vacas, o sea, para que los cierto, para que los carnívoros coman, entonces el metano, pero el óxido nitroso para fertilizar para que los vegetarianos coman. Okay, ahí está. Exacto, sí. O sea, para comer. Para que equiparemos las cosas, ¿cierto? Pero el metano es un poquito peor, ¿no? Entonces sí, eso también puede, y eso es lo que llamaron en algún momento calentamiento global. El asunto es que le cambiaron
por alguna razón que yo creo que vamos a descubrir en este podcast, ¿sí? Que ya no es calentamiento global, ahora es cambio climático. No hemos entrado a la crisis. ¿Sí? No, porque es un gol, es un doble gol, ¿cierto? Entonces, si hace calor, esto es calentamiento global. Y si no hace calor, sino frío, esto es cambio climático. Puede cambiar a calor o puede cambiar a frío, pero los políticos siempre van a tener razón. Es lo bueno. Ahora, mira que es que es muy importante lo que estás mencionando, porque entonces ya ahora sí, ¿cierto? Nos vamos viniendo como a estos tiempos. Nos vamos viniendo a estos tiempos. Y vamos a empezar con este dato, porque hablaste obviamente de la capa de ozono, ¿cierto? Porque voy a mencionar la capa de ozono. Pero antes de eso... Bueno, me mencioné, el ozono es otro gas correcto, que es natural del planeta. Pero... Correcto, pero antes de mencionar eso, entonces, una de las grandes formas de afectar, y lo recuerdo porque creo que no sé si fue desde hace 5 años para acá, o 10 años para acá, se viene hablando de la sobrepoblación, ¿ok? Que yo sé... Tan bonito es que okay. Manifestaciones sobre la parte de la población, y entonces listo, empecemos con una tarea hace 20 años a dejar de tener pero me gusta el tema porque es súper importante, de ahí viene toda esta basura, pero bueno, si quiero lo tratamos en la otra parte. Exacto, yo creo que la podemos tratar, sí, la vamos a tratar en la otra parte porque es que es donde... que es lo más político. Exacto, que vamos entrando en esa parte de ese calor. Porque entonces aquí tratemos de dar los aspectos científicos. Sí, la parte entre... Que desconocemos, pero hablamos con propiedad. Con una propiedad, mejor dicho, que casi que la experiencia nos está bañando aquí. Eso es lo bonito de los manes X, que como somos manes de la generación X, tenemos toda la excusa vida y por haber de que conocemos del pasado y estamos viendo el presente. Nos atrevemos a hablar por hablar. Así es. Y hablar sin saber. Y sin saber, o así sepamos igual. Bueno, parece que uno ni sabemos pequeñas cosas de muchas cosas. Exacto. Por eso digo, hablamos de todo un poco y de nada todo. Es que ese es el disclaimer maravilloso que tenemos aquí en los manes X. Pero entonces hay un dato. Hay un dato, tío Bolman, porque siempre también se ha culpado la cantidad de gente, ¿correcto? Se culpa la sobrepoblación mundial, precisamente por todo esto, porque hay mucha boca que alimentar, porque cada persona, entonces el gas metano que se genera para poder asesinar más cantidad de vacas, o obviamente los fertilizantes con ese óxido nitroso. Entonces, hay una cosa que pasó muy curiosa. Esto obviamente a mí me tocó solamente, como digamos, en esa fase de implementación o actuación, pero hubo una fase, digamos, de análisis y de estudio y del ataque, ¿cierto? Y del ataque a la problemática del momento. Y recuerdo muy bien, porque yo era muy niño, cuando se estaba hablando de, listo, vamos a empezar a implementar todos estos planes para evitar que la capa de ozono tenga esos huecos tan gigantes que se producían, ¿correcto? En la Antártida. Exactamente. Que había una capa de ozono, que incluso esas capas de ozono, se hablaba mucho de Rusia, por ejemplo, de que Rusia tenía una capa de ozono, un hueco impresionante en Rusia que iba a ser muy difícil de cerrar, y que se tenían que implementar planes de acción. Rusia pues obviamente estaba diciendo no, yo no lo hago, esto todo debido a esa industrialización, generación de armas, estudios de químicos, de no sé qué atómico. Entonces claro, ellos generaban mucho por sus fábricas, por todas estas fábricas que tenían funcionando 24/7, esto era constante. Entonces obviamente Rusia era... la Unión Soviética. Unión Soviética, gracias tío Bolman, gracias, porque es muy buena corrección. 91. Correcto. No, pero estamos hablando de los 70s. O sea, es que me estoy yendo entre los 70s y los 80s. Sí, éramos jóvenes. No, demasiado jóvenes. Ahora, la Unión Soviética no quería hacerse parte de esto. No sé, ¿será que siempre dicen no a todo lo que diga el otro lado? Entonces, no, pues es que también uno porque tiene que decir a todo, no. Diga que no. Ahí con sus hippies y ya haga lo que sus hippies quieren, pero a mí me tiene que molestar. Yo no voy a venir aquí a defender pues a la Unión Soviética tampoco. Pero tampoco la va a atacar. Yo veo como sobresalgo, yo veo como progreso. Yo no le meta palos a la rueda. O como hago lo que me dé la gana, ahora. Que eso es lo que está pasando ahora, pero no me haga hablar, profe. No, pero ¿sí? Es que esto es lo que siempre alborota a nuestros oyentes, tío Bolman, que usted arranca a tocar temas que después dicen, sí, hábleme de eso. No, si usted lo está hablando usted. Hábleme de eso. Yo hablando de otra cosa. Lo está tocando. Usted fue el que tocó esa vaina, porque usted fue el que llegó al lado de decir, no, es que Rusia no puede lo que le dé la gana. Y que no sé qué. Yo digo, lo único que yo le digo aquí al público es, cuando estábamos hablando
Retomando pues el tema, cuando la Unión Soviética, ¿cierto? Están en este plan y dice, bueno, vamos a hacer esta implementación, bájale un poquitico a lo de la fábrica, bájale esto, no, yo no lo quiero hacer. Entonces el planeta decide, digamos, unificarse y decir, bueno, igual, esta gente si no lo va a hacer, nosotros lo vamos a hacer, entonces cada uno va a participar un poquitico más, nos vamos a vivir como la responsabilidad de la Unión Soviética para hacerlo. Listo, que después la Unión Soviética ya disolución, entrando a lo que es la actual Rusia, digamos, y también hicieron parte de esto, en su momento al principio, pero bueno, sigamos en esta parte hacia atrás. Entonces, ahí empieza esa implementación donde estamos, ¿cuál era? Calentamiento global, ¿cierto? Porque el calentamiento, esa capa de ozono, esos huecos que habían, eran los que decían, listo, Pero, cuando se devuelve, cuando los gases están arriba, cuando está todo roto, pasa el sol derecho, eso es, mejor dicho, eso era una hecatombe. no, pero yo creo que ahí me estás confundiendo. Ok, te Porque, desconfundo. sí, porque, a ver, lo de la capa, que llaman la capa de ozono, sirve realmente para evitar que muchos de los rayos UV entren a la Tierra. Correcto. ¿Sí? Entonces, no, el calor se va a generar más bien por los gases de efecto invernadero. Correcto. ¿Cierto? Que son los que mencionamos ahora. Está el Correcto. metano, está el ácido nitroso, está el dióxido de carbono, que es el que nos encanta nosotros arrojar, pero ¿qué más hacemos? Y la otra cosa es esa capa de ozono que es natural en la Tierra para protegernos de los rayos UV. Pues eso de protegernos es un decir, ¿cierto? La tiene ahí la capa, Sí. la capa y ya para nosotros nos beneficia afortunadamente, ¿cierto? A usted no tanto porque usted sí se quemó, pero Del hay todo. una gente que es más blanquita y a esa gente pues le beneficia un poco que no le entre tantos rayos UV. Entonces claro, estaba abriendo este boquete. Y no vamos a quedar sin esa protección. Correcto. Cáncer de piel y toda la cosa. Mire que siempre que estamos hablando, nos estamos concentrando en el ser humano. ¿Sí? O sea, Correcto, lo único sí. que importa en este planeta es el ser humano. ¿Okay? Por más que digan que está salvando el planeta, no. Aquí estamos tratando de supuestamente salvar a la raza ser humana. humano. Así es. Exacto. Y ahora que obviamente haces ese buen resumen, y estoy mirando el dato incluso, para el año... Sí, pero espérame un segundo que se me había olvidado una vaina y es, bueno, ¿y por qué se hizo ese berraco hueco ahí? Y es que hay unos gases que nosotros también emitimos que son los clorofluorocarbonos en su momento. ¿sí? Perfecto. Y eso venían de los spray que nosotros usamos. O sea, pues el spray aquí para las axilas, para el sobaco, para toda la cosa. Sí, incluso en las neveras. Las neveras antes tenían para refrigeración, tenían el freón. Fluorocarbono. El freón que tenía exactamente eso. Exacto. Entonces los políticos nos dijeron, hey, mire, pasa esto, puede ser una crisis. Y entonces nos dijeron, hey, no, pues ya hay que dejar de producir esos spray con esos componentes y bueno, los prohibieron. y aparentemente se ha estado cerrando la capa esa. Pues tiene que ser, porque mira que ahí es a lo que yo voy. En ese momento que estamos hablando en los 70s, la población llegó a 4.000 millones, ¿ok? Llegó a 4.000 millones. Creo que. Y en ese momento, no, aquí pues obviamente está mirando el dato. No lo tengo aquí. No es el dato preciso, no es el dato más exacto, pero estamos hablando de alrededor de 4.000 millones de personas sobre la faz de la Tierra. Ok, entonces estamos hablando de 4.000 millones con unos momentos donde estábamos con la industrialización, que estábamos generando unos gases impresionantes que estaban haciendo estos huecos tan tremendos. Lo curioso es que en esa época se hizo un pequeño enfriamiento global. Y había muchos científicos que decían, ya viene la glaciación, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer algo. Sí, pero bueno, nadie les hizo ni puta bola porque la gente estaba tratando de salir de la pobreza, que yo creo que es el gran tema aquí. El que siempre va a dar bola toda la vida. Pero digamos que en ese momento y con esa situación, ¿sí? Con esa situación que entonces empieza esta implementación de este plan, pasa esto que te acabas de comentar, para más o menos, estaba hablando yo, principios de los 90, ya no se hablaba de los huecos de la capa de ozono. Entonces yo quiero que dejemos este punto en el tintero. Salvamos el planeta. Para la siguiente parte, ¿listo? Y es lo siguiente, tío Goldman. Aparte obviamente de todo con lo que nos vamos a ir con la famosa, abro y cierro comillas nuevamente, crisis climática. Y es eso que pasó, o sea, que se hizo toda esta implementación, que yo recuerde, si bien golpeó alguna parte de la economía, se hizo de manera tan progresiva, tan lenta, pero también implementada, que hasta sin alarmismo. Exactamente. Bueno, sin demasiado alarmismo. Exactamente. Sí, hubo un nivel de alarmismo, pero con lo que yo hablo es de la parte económica, es decir, la implementación del plan, cómo se fue llevando. Sí, no fue
Exacto. No fue traumática. No fue traumática, no fue a la fuerza, no fue decir vamos a destruir todo lo que hay para poder volver a crear el universo conocido y por conocer. La nueva forma de hacer las cosas. O sea, sí hubo cambios, obviamente hubo sectores que se golpearon, pero estos sectores pudieron lograr unos procesos de adaptación para que ya, cuando las cosas ya estuvieran rodando, marchando de una mejor manera, marcharan de la manera, digamos, menos agresiva posible. A eso es a lo que yo me quiero referir, porque es el punto con el que vamos a entrar en la segunda parte. Que la es solución. La solución. La solución. Sí, y yo claro. creo que les va a encantar, tío Volma, cuando les digamos cuál es la solución. Les va a encantar. Aquí les va a encantar. Sí, les va a encantar. Les va a encantar esa parte. Yo sé que, mejor dicho, y lo vamos a dejar en suspenso hasta la tercera parte, porque les va a encantar la solución. Tío Volman, hasta aquí, la primera parte, que es la famosa primera parte donde nosotros arrancamos. Tío Volman, dinos. No, nada. Yo estaba diciendo hasta aquí. Hasta aquí. Aquí. Corte. Ahí me lo fui tomando. Entonces, ustedes, allá en el otro lado, váyanos comentando qué van creyendo. ¿Qué van creyendo ustedes? ¿Qué es la solución? Es más, pónganos las soluciones en los comentarios. Pongan las soluciones que usted dice, hombre, la solución es esta. Porque yo le estoy sea diciendo, ignorante, sea atrevido. Sea atrevido, láncese. Porque eso es lo que más necesitamos, tío Volman, ¿no? O sea, que dejen de salir con pancartas a pelear y a pintar paredes y decir cosas. Necesitamos innovación, realmente, sí. Exacto. Utilicemos todos esta inteligencia para llegar y decir, listo, abandonemos esa parte de tanta protesta, que sí, ok, es válida, es necesaria, el que la quiera hacer que la haga, pero dejemos de desgastar. Las gallinas tienen que cacarear. Tío Volman, y con ese comentario, con esa bomba, el que hace el trabajo del gallo. Los dejamos. Ahí los dejamos entonces. Con esa duda en esta primera parte. Cuídense mucho. Se despiden de ustedes el tío Volman y el teacher, pero solamente por un momento. Recuerden suscribirse. Suscribirse al canal. Recuerden seguirnos en Spotify. Pónganos en ese playlist para que usted todos los días tenga algo donde lo ayude también a esparcharse. Deje de escuchar a veces tanta noticia. Concéntrese un poquitico más en otra parte, en el aprendizaje, en la carreta que le echamos. Para que pelee ahí con nosotros, pero nosotros no lo escuchamos. No lo escuchamos. Pero estamos en espíritu. En esencia espiritual estamos por ahí acompañándolos. Tío Volman, ¿algo con qué cerrar? No. Solo la capa de ozono. Que así sea. Cuídense mucho y nos vemos en la segunda parte. Chao, chao. Bye.